Muchas gracias también, muchas gracias a todos los que están oyendo y van a participar en esta conferencia y también con sus preguntas. Gracias también por la invitación. Y en estos 30, 40 minutos voy a compartir un poco de información sobre el cuidado de la salud mental en niñas, niños y adolescentes en el modelo comunitario en Perú. Y también, por supuesto, la atención de los problemas de salud mental. Entonces, como hacía mención, en estos minutos tocaré un poco sobre la definición de la salud mental, algunos aspectos relevantes sobre la situación de la salud mental en niñez y adolescencia en Perú, el desarrollo infantil temprano y los determinantes sociales, para luego ya entrar al tema de la normatividad vigente en relación a los modelos de atención en salud mental de niñez y adolescencia, y así como algo de información sobre los servicios en salud mental bajo el modelo comunitario en la actualidad en nuestro país. Entonces, ¿qué es la salud mental? ¿No? Y de repente muchos de ustedes ya lo saben, ya lo conocen, pero sí es importante mencionar que la ley de salud mental y todo el marco normativo en nuestro país recoge de alguna manera la definición que establece la OMS sobre este estado de bienestar en el cual la persona, el individuo, es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, le permite trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de contribuir a su comunidad. De alguna manera, toda nuestra normativa recoge de alguna forma la definición que la OMS nos comparte y que de alguna manera tiene que ver en la manera como nos sentimos con los demás, la manera como nos sentimos con nosotros mismos y también la forma en que respondemos a las demandas de la vida. La salud mental, por tanto, incluye la presencia de conflictos en la vida de las personas y la manera como nosotros las afrontamos de una forma constructiva, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo de una situación como la pandemia que estamos viviendo que pone a prueba los recursos con los que contamos como individuo, como familia y como comunidad y como colectivo también? La Doctora salud mental, Caballero, ¿me permite, por favor? Creo que no sí. estamos viendo su presentación. Si puede compartir la presentación, por favor, con las disculpas del caso, de la interrupción. Ah, sí, claro, está bien que me hayan interrumpido. Pensé que la estaba compartiendo porque se veía en la pantalla, pero a ver, déjeme un segundo. Mucho gusto, claro que sí. De repente la dejé de compartir sin querer. Ahí se ve ahora. Ahora sí la vemos completamente, doctora. Si le damos la forma presentación, por favor, para Sí, continuar con la ponencia. ahora sí se Ahora ve. sí, ahora sí está Ay, en forma muchas completa. gracias. No, a usted, Mil doctora, disculpas continuamos. por todos estos percances. Estas son las situaciones de la vida, del día a día que tenemos que afrontar y que tenemos que sortear y seguir adelante. Entonces, les había comentado un poquito de la agenda, de lo que es la salud mental y también de qué implicaba, ¿no? Y decía que justamente en una situación como esta de pandemia es donde ponemos a prueba los recursos con los que contamos de manera individual, pero también de manera, digamos, como familia y como colectivo dentro de una comunidad. La salud mental implica ese proceso de búsqueda de sentido y armonía que se encuentra íntimamente ligado a la capacidad de autocuidado, empatía y confianza, ¿no? Es una situación como la que vivimos ahora, es el cuidarnos, pero también cuidar al otro, ¿no? Somos individuos y personas, pero que no estamos aisladas, que somos parte de un conjunto. Asimismo, la salud mental y gozar de salud mental supone el reconocimiento de la condición propia y ajena, que somos sujeto de derechos, que nos cuidemos, ¿sí? Pero que también reconozcamos el derecho del otro y por lo tanto muchas de nuestras acciones van a estar de alguna manera determinadas en relación al derecho y al cuidado del otro, ¿sí? Nos preguntamos, y creo que lo vimos en el día a día, vemos muchas noticias en donde varias personas incumplen las normas que nos permiten prevenir el contagio del coronavirus y que de repente son personas que no tienen mucho riesgo y que invocamos a ese cuidado, ya no por las personas, sino para las otras, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué pasará para que una persona no cumpla con estas, digamos, normas mínimas, sencillas, ¿no? ¿Será que hay algún problema en esos recursos que le permitan ver el derecho propio, pero también el derecho ajeno? Probablemente sí.
¿Por qué es importante la salud mental, ¿no? Primero porque es un derecho. Es un derecho que, si bien la Constitución no lo menciona como tal, debiera hacerlo como lo es también la educación. De alguna manera, la ley de salud mental hace mención a que todas las personas debieran tener derecho a acceder a un servicio para la atención cuando hubiera un problema de salud mental. Pero también es importante porque nos permite el desarrollo, ¿no? El desarrollo no solo personal, sino también a nivel de la comunidad y la sociedad. ¿Y por qué digo que es un medio de desarrollo, no? No solamente porque están nuestros documentos normativos, sino porque también las organizaciones que ven el desarrollo sostenible lo hacen mención. Y lo hacen mención porque hay muchos estudios que han encontrado que, lo dice en por ejemplo, la OMS, invertir por cada dólar invertido en el tratamiento de la depresión y la ansiedad, se obtiene un rendimiento de $4 en mejor salud y capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, la salud mental y gozar de salud mental y que el Estado y todas las instituciones hagamos las acciones que correspondan para que como población gocemos de salud mental, es porque es un derecho, pero también porque nos permite, digamos, lograr nuestros objetivos de vida a nivel individual, pero también como colectivo. Hay muchos estudios que han determinado que las personas que tienen problemas de salud mental como depresión, por ejemplo, tienen mayor riesgo en el caso de adolescentes de deserción escolar, en el caso de jóvenes de deserción universitaria, en el caso del adulto de deserción laboral, ¿no? De falta de ausencia laboral y también de disminución del rendimiento y de la producción en el área laboral. Entonces, no solamente hay como un costo a nivel del sufrimiento, que ese es el más importante, ¿no? Personal y familiar, pero también un costo en relación a la producción y a la productividad de las personas. Pasemos ahora a la situación de la salud mental, ¿no? Estos datos son en base a los estudios epidemiológicos realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental y también por la encuesta realizada por ENARES. Cada año, aproximadamente el 20% de la población adulta y el 21% de niñas, niños y adolescentes sufren de algún trastorno mental, siendo los más frecuentes los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, el de abuso y dependencia de alcohol, los trastornos emocionales de aprendizaje, conducta y desarrollo en niñez. Fíjense, esto supone más o menos 1 de cada 5 peruanos. Y algunos pensamos que de repente los niños, niñas, no se enferman de problemas de salud mental al igual que los adultos, y en realidad no es así. Si bien lo que de pronto hace una diferenciación en niñez y adolescencia es que hay algunas consideraciones distintas en las manifestaciones y que también una intervención temprana y oportuna tiene un mayor alcance e impacto de la intervención en relación a un adulto, ¿no? Que también la intervención es necesaria, pero de repente en la niñez y sobre todo en la adolescencia, donde empiezan a manifestarse buena parte de los problemas de salud mental, que luego también los vemos en la adultez, es el momento donde podemos identificar y detectar tempranamente los problemas de la salud mental. El 68% en general, esto es de la población general, de prevalencia anual de violencia de pareja contra las mujeres alguna vez unida por parte del esposo o compañero, es un dato del 2016. Esta es una cifra muy importante porque varias de estas mujeres van a ser también madres de familia y que sí, y hay estudios que hacen mención que si hay una madre con depresión, probablemente hay más riesgo de que el niño tenga algún problema de salud mental. Y si esta madre que tiene depresión es una madre gestante, más riesgo de que el niño pueda tener problemas relacionados a bajo peso al nacer o parto prematuro. Y si esta es una madre de un niño menor de 5 años, hay más posibilidades de que el niño tenga, no solamente estamos hablando en términos vinculares, en términos de la salud emocional del niño, sino también del desarrollo físico y de la integridad del desarrollo del niño, que luego lo iremos viendo con algunos datos. El 74% de niñas y niños entre los 9 y 11 años de edad alguna vez en su vida fue víctima de violencia física o psicológica por parte de las personas con las que vive. Y este es un dato que está de ENARES. Este año ENARES ha hecho una actualización y los datos son similares, un poquito menores, pero tampoco es que sea mucha la diferencia, ¿no? Y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, el porcentaje se eleva al 81%. Y entonces, esta lámina me permite transmitir lo otro también, que hablamos de la salud mental como ese estado de bienestar y hablamos ahora de los problemas de salud mental.
según la norma vigente en nuestro país, los problemas de salud mental se dividen en dos. Los problemas clínicos, que tienen que ver más con los desórdenes tipo depresión, ansiedad, consumo de alcohol, etcétera, pero también los problemas psicosociales, que tienen que ver con el maltrato, la violencia, maltrato infantil, bullying, acoso, el ciberacoso en la actualidad. Seguimos. Esta es una lámina para mostrar la carga de enfermedad en nuestro país. Este es del 2016, en donde, si se dan cuenta, en esta lámina de la izquierda, no tengo un puntero, pero no sé si mi cursor ayuda. La primera causa dentro de las categorías de enfermedades y componentes, la primera causa de carga de enfermedad corresponde a los trastornos mentales y del comportamiento, ¿no? Seguido de las lesiones no intencionales, las enfermedades cardiovasculares y otras. Y en esta gráfica de la derecha, cuando vemos, ¿no?, la enfermedad, o sea, dentro ya de la categoría de enfermedades de mentales y del comportamiento, cuando vemos ya la enfermedad, nos damos cuenta que la depresión unipolar es la primera dentro de las enfermedades que tiene mayor peso para la carga de enfermedad. Entonces, como decía, es muy importante tener también estos datos de cómo está la situación de la salud mental en nuestro país. Y esta es una gráfica hecha también en base a los datos de los estudios epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud Mental del 2017, en donde se veía la brecha de atención para un servicio que pueda dar respuesta a la necesidad de salud mental. Y en donde ustedes ven que la gran mayoría de las regiones tenían una brecha entre el 75 hasta el 94%. O sea, en Loreto, por ejemplo, que era el 94%, significaba que 1 de cada 10 personas que tenían un problema de salud mental podía acceder al servicio, ¿no? Y eso tenía mucho que ver con la oferta de servicios. Antes del 2015, la oferta de servicios en salud mental estaban prioritariamente centralizadas en Lima y a través de 3 instituciones grandes. Y a nivel nacional, la oferta de servicios en salud mental estaba muy deficitaria, pero esto ha ido cambiando y posteriormente les iré comentando al respecto. En esta parte de este conversatorio y esta primera parte de la conferencia, quiero mostrarle algunos datos sobre el desarrollo infantil temprano y los determinantes sociales. A ver, para no pasarme del tiempo y medirme, ya. Entonces, durante la primera infancia y en la actualidad hay mucho énfasis en lo que es el desarrollo infantil temprano, ¿no? En el Perú hay un programa que es el desarrollo infantil temprano que se focaliza sobre todo en esos primeros 5 años de vida. A nivel internacional, no hay una definición como exacta. Algunos dicen que son los primeros años de vida. Antes se decían que eran los primeros 8 años de vida, luego 5 años. Algunos inclusive dicen que son los primeros 3 años de vida, pero la idea es que es en esta etapa en donde hay una conexión enorme de las neuronas y en donde recibir una nutrición adecuada, una estimulación temprana, brindar oportunidades de aprendizaje, dar una protección adecuada, un cuidado sensible y cariñoso, son cruciales para que las niñas y niños no solo sobrevivan, sino también progresen, aprendan, participen y puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo. No es lo mismo brindar todo esto a lo que les hago mención en estos primeros años de vida que cuando es adulto o inclusive cuando es adolescente. Es como que hay una ventana de oportunidad en donde si el niño recibe todas estas cosas juntas, tiene mayores posibilidades de poder desarrollarse en general. UNICEF hizo un estudio para identificar las desigualdades para actuar y lo que hizo fue medir un índice llamado el Índice de Desarrollo de Niñas y Niños en 4 ámbitos sobre todo. El de alfabetización o conocimiento, el de salud física, de la salud socioemocional y en relación al aprendizaje. Se considera que un niño y niña para este estudio tiene un desarrollo adecuado cuando por lo menos está en los niveles o parámetros adecuados en 3 de estos 4. Este estudio que hizo UNICEF lo realizó en niñas y niños de 3 y 4 años de 17 países de América Latina y el Caribe, en donde recogió datos de 2010 al 2016 y más o menos llegó a recolectar una muestra de aproximadamente 35,000 niñas y niños, ¿no? Esto es más o menos el 41% de la población de América Latina.
y el Caribe. ¿Y qué fue lo que encontraron? ¿No? Lo que encontraron era que midiendo estos 4 componentes al que hacía mención, aproximadamente 3.6 millones de niños y niñas entre 3 y 4 años estaban rezagados y en riesgo de no alcanzar su máximo potencial, de acuerdo a este índice al que les hacía mención, ¿no? Si bien 8 de cada 10 niños y niñas entre esta edad tenían un desarrollo infantil adecuado de acuerdo a este nivel e índice, solo 1 de cada 4 niños y niñas tenían un desarrollo adecuado en el ámbito de alfabetización y conocimientos numéricos, ¿no? Y eso es bastante llamativo porque, digamos, las proporciones eran bastante notorias, ¿no? Y cuando hacían esta, digamos, análisis, ¿no? Por otras variables, lo que veían es que en este caso, al lado izquierdo de esta gráfica, la mayoría de las niñas y niños con este desarrollo o este índice inadecuado vivían en los hogares más pobres, ¿no? En este grupo, el 32% pertenecía al hogar de como más pobreza, mientras que solamente el 8%, digamos, a la categoría como de más riqueza, ¿no? Entonces vemos que la pobreza tiene que ver con las posibilidades de desarrollo, inclusive desde la primera infancia, ¿no? Los niños y niñas de zonas rurales tienen 1.8 veces menos probabilidad de tener un desarrollo adecuado en el ámbito de alfabetización, conocimientos numéricos, que aquellos que viven en zonas urbanas, ¿no? Entonces, esto también para nosotros es muy importante porque luego cuando les comente sobre el modelo de intervención en salud mental, el enfoque de determinantes sociales es muy importante. Y otro de los datos de este estudio que también creo que es muy importante compartirlo, es que las niñas y niños de madres menos educadas, que tenían primario menos, tenían 1.7 veces menos probabilidad de tener un desarrollo adecuado en este ámbito de alfabetización, conocimientos que les hacía yo mención, ¿no? Finalmente, las niñas y niños de estos hogares más pobres, con madres menos educadas y que vivían en comunidades de difícil acceso, tienen mayores posibilidades de sufrir retrasos en su desarrollo temprano. Entonces, estamos viendo cómo estos determinantes, ¿no? Digamos que no son con los que el niño nace, sino que son del entorno, influyen mucho en estas posibilidades de desarrollo del niño o niña desde las tempranas edades. Y como hablábamos de la salud mental como ese estado de bienestar, por supuesto que influye en esa posibilidad de gozar de salud mental. En relación a la educación, lo que encontraron era que 6 de cada 10 niñas y niños entre 3 a 4 años asistían a programas educativos para la primera infancia y que las niñas y niños de los hogares más ricos, los que tenían más posibilidades, digamos, en términos económicos definidos en ese estudio, tenían 2.5 veces más probabilidad de asistir a estos programas educativos para la primera infancia que aquellas niños y niños de hogares más pobres. Y las niñas y niños que participaban en estos programas educativos para la primera infancia tenían 2 veces mayor probabilidad de tener un desarrollo adecuado en esta primera infancia, ¿no? Las niñas y niños sin registro de nacimiento tenían 8 veces menos probabilidad de asistir a estos programas educativos. Entonces, la posibilidad de asistir a un programa educativo de primera infancia les da más posibilidad de poder tener mayor desarrollo. Y aquellos niños y niñas que vivían en hogares más empobrecidos tenían menos posibilidad de ir a estos programas, ya sean de estimulación, de primera infancia, e inclusive aquellos sin un registro, ¿no? Tipo DNI, seguramente en nuestro país, tienen menos probabilidades también de asistir a un tipo de servicio de esta naturaleza. Y ya para ir terminando sobre esta parte de los determinantes y el desarrollo infantil temprano, compartir algunos datos sobre la seguridad y protección, ¿no? La exposición a la violencia, el abuso y la negligencia durante la primera infancia tienen un impacto durante toda la vida, ¿no? En este estudio se veían que 2 de cada 3 niñas y niños menores de 5 años son regularmente sujetos a la disciplina violenta. Esto es un reporte de América Latina y el Caribe. Y 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años es sujeto al castigo corporal severo. El riesgo de ser sujeto de castigo corporal severo es 5 veces más alto entre las niñas y los niños de hogares pobres. 3.2 millones de niñas y niños menores de 5 años no tienen registro de nacimiento en América Latina y el Caribe. 1 de cada 2 niñas y niños menores de 5 años son sujetos de castigo corporal y la exposición a la disciplina violenta aumenta en 1.6 veces el riesgo de que la niña o niño sea agresivo,
Finalmente, en esta diapositiva vemos que las niñas y niños expuestos a castigo corporal severo tienen 2.4 veces menos probabilidad de tener un desarrollo adecuado en la primera infancia. Si bien hay datos que ya nos hacen, nos dan evidencia de que la pobreza está asociado a mayor riesgo de problemas de salud mental, también la pobreza nos muestra que en esa primera infancia que estamos hablando de esa ventana de oportunidad para poder dar todos los cuidados que necesita el niño y que tenga las mismas probabilidades de desarrollo que el resto de niños y niñas, influye en acceder a estas posibilidades. Y en relación a la salud y nutrición también, ¿no? Los niños y niñas con malnutrición crónica tienen 2 veces menos probabilidad de desarrollarse adecuadamente en los ámbitos de alfabetización y conocimiento numérico. Las niñas y niños en áreas rurales tienen 2 veces más riesgo de sufrir malnutrición crónica y la malnutrición crónica es 4 veces más alta en los hogares más pobres. En relación a la estimulación y el cuidado, las niñas y niños más pobres tienen 3 veces más probabilidad de recibir un cuidado inadecuado y también tienen un acceso a libros 2 veces más probabilidad de tener un desarrollo adecuado en la primera infancia aquellos con más pobreza, ¿no? Y aquellos que tenían mayor cantidad de riesgo tienen también mayor posibilidad en esta lámina de acá. Aquellos que tienen mayor acumulación de factores de riesgo tienen menor probabilidad de poder tener un desarrollo, ¿no? Entonces, vemos cómo los determinantes sociales son muy importantes de tener en cuenta. Con esta diapositiva lo que quiero transmitir es que hay formas de romper este ciclo y cerrar las brechas. Se ha demostrado que cuando las niñas y niños tienen acceso a un cuidado adecuado y a oportunidades de aprendizaje en un entorno libre de violencia, los resultados de desarrollo mejoran. Entonces, con esto previo, paso ahora a conversar un poco sobre la normatividad y el modelo comunitario en salud mental, que definitivamente tienen que recoger parte de todo esto que estamos conversando. En el 2012 sale la ley 29889, que en realidad es una modificatoria del artículo 11 de la Ley General de Salud con un reglamento que de alguna manera pasa de un modelo centrado en la persona como vista como un enfermo mental a un ciudadano sujeto de derechos, ¿no? Que se enfatiza mucho la intervención de un médico psiquiatra o de un psicólogo o de un profesional de manera aislada a un equipo interdisciplinario. También de la contención del síntoma a la recuperación total, es decir, que busca que la persona se integre a su comunidad, se integre a su trabajo, se integre a su espacio educativo. Del hospital psiquiátrico como una entidad en donde se brinda el servicio a una red de atención comunitaria. De la exclusión social a la inclusión y del objeto de intervención como paciente a la persona que también tiene derechos y a la participación y movilización social. Todo esto que empezó con la ley 29889 se confirma, se ratifica y se amplía con la ley 30947, cuyo nombre ya es específicamente el de la Ley de Salud Mental, que se aprobó el 29 de mayo del 2019 y que además este año se aprobó su reglamento. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? ¿Qué es lo que nos dice este reglamento? Que la atención en salud mental en general debe tener como 5 consideraciones. 1, que se da desde el primer nivel de atención, con un abordaje comunitario, interdisciplinario, integral y participativo. En esta, consideración para la atención en salud mental, se enfatiza que los servicios deben estar cerca donde la persona vive, estudia o pasa la mayor cantidad del tiempo. Y que el servicio al cual accede la persona debe ser provisto por un equipo que trabaje de manera interdisciplinaria y en donde el conocimiento y los saberes se den de una manera horizontal y complementaria. También, otra de las consideraciones y características es que se da de manera ambulatoria preferentemente, salvo en situaciones de emergencia psiquiátrica y dentro del entorno familiar, comunitario y social. Asimismo, se realiza la hospitalización como de manera excepcional, ¿no? Cuando la persona lo necesite, pero siempre prefiriendo la manera ambulatoria. La atención especializada integral incluye el diagnóstico diferencial, tratamiento psicofarmacológico, psicoterapia, hospitalización total y parcial, rehabilitación centrada en la comunidad. Es decir, que hay toda una mirada de red.
y de también integralidad en el momento de dar la atención. El diagnóstico de los problemas de salud mental se realiza con arreglo a lo establecido en la presente ley y en las normas técnicas aceptadas internacionalmente. Y esto tiene que ver porque la ley de salud mental, de alguna manera, tiene que también como respetar o considerar las otras leyes vigentes, ¿no? Y también que cada profesión, ¿no? Y aquí ha habido en algún momento algunos debates e intercambios de ideas sobre el campo de los médicos psiquiatras, el campo de los psicólogos, el campo de las enfermeras, ¿no? Entonces, lo que hace la ley es respetar todas las leyes en relación a las disciplinas de cada uno de los grupos profesionales, pero que sí debiera considerarse las otras características a las que hago mención, que es básicamente eso. En este modelo comunitario en salud mental, en este gráfico de aquí, como ustedes pueden ver, el Centro de Salud Mental Comunitario es como el eje articulador de la red de servicio en salud mental, pero no es el único servicio dentro de la red. Es decir, el Centro de Salud Mental Comunitario no podría resolver de manera aislada toda la demanda y los problemas de salud mental, ni tampoco todas las acciones relacionadas a la promoción y prevención en salud, ¿no? Entonces, en este gráfico, ustedes ven que el Centro de Salud Mental tiene unas flechitas que van de ida y vuelta con los centros de salud. Los centros de salud cuentan también con profesionales y equipos, como por ejemplo enfermeras, médicos, psicólogos, que pueden brindar atención en los problemas de salud mental y promover acciones para fortalecer la salud mental. Los casos que el centro de salud no pueda resolver deben ser referidos al centro de salud mental comunitario. El Centro de Salud Mental Comunitario trabaja con un enfoque de territorialidad y algunas otras características que luego se las voy a mencionar. Y si la persona necesita, por la razón clínica, una hospitalización breve, será referido al Hospital General. En este modelo de atención en red, también, como pueden ver ustedes, están los hogares protegidos, que son estos espacios para las personas que tienen alguna condición mental crónica, pero que necesitan, deben, pueden, es su derecho, a ser reinsertados en la comunidad y reciben una atención dentro de la comunidad. En el modelo también están contemplados los centros de rehabilitación psicosocial, los centros de rehabilitación laboral. Todavía no hay ninguno implementado, aunque en el plan de fortalecimiento sí están considerados. Avanzo para que el tiempo no me gane. El modelo de atención comunitaria en salud mental tiene estas características: el de promover la recuperación total, la inclusión social de las personas con problemas de salud mental, así como la continuidad de los cuidados de la salud de las personas, familias y comunidades. Esto es muy importante mencionar, ¿no? El modelo comunitario no se queda nada más en disminuir el síntoma, ¿no? Si tengo a una persona con psicosis que ya no escuche voces, no. Lo que busca es que esta persona pueda volver a estudiar, pueda volver a trabajar, pueda volver a tener sus aspiraciones de vida y se recupere, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su opinión, de acuerdo a sus objetivos de vida. Y lo otro que también hace mención este modelo de atención comunitaria es la continuidad de los cuidados, que muchas veces, como veíamos en el primer momento de esta presentación de los determinantes sociales, si una persona se deprime porque de repente es víctima de maltrato y violencia, yo no puedo resolver el problema pensando solo en una medicación. Tengo que también ver en esa integralidad que esta persona probablemente vaya a necesitar de los servicios del sistema de protección, el MIM. Entonces, en esa continuidad de cuidados, coordino con el Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo, para que pueda brindarle una atención también en ese ámbito y frente a esa necesidad, ¿no? La otra de las características también que hay es el de satisfacer las necesidades de una población jurisdiccionalmente determinada en una red de servicios de salud. Como decía, en este modelo comunitario, el servicio tiene que estar cerca donde la persona vive o pasa la mayor cantidad de tiempo. Y para que esto se dé, tiene que haber como un territorio definido. Según la norma, debe haber un centro de salud mental comunitario por cada aproximadamente 100.000 habitantes. Esto es un aproximado porque esto puede variar.
puede variar en zonas donde hay una dispersión poblacional comparado a zonas donde hay más bien una densidad poblacional importante, ¿no? Pero eso es más o menos un aproximado y, como les explicaba en el gráfico anterior, con esta lógica de red. También, otra de las características es que promueve la participación de la comunidad organizada, ¿no? Esto es muy importante, que más adelante les voy a comentar en relación a los comunitarios cómo funciona. Finalmente, se implementa continuamente según las necesidades. Todos estos documentos y más son los que han elaborado el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud Mental en el marco de la ley a las que les estaba haciendo mención y que ustedes pueden encontrar en la página web del Ministerio de Salud. Y estos documentos normativos nos han permitido, además de la asignación presupuestal, que no he puesto una diapositiva, pero que sí es importante mencionar, que previamente Salud Mental compartía presupuesto con enfermedades no transmisibles en general. Luego hubo la posibilidad de que haya un programa presupuestal específico para salud mental y con esto ha sido posible desarrollar estos servicios al que les hago mención. Uno de estos servicios, uno de estos establecimientos que brindan estos servicios son los centros de salud mental comunitario, que están organizados en un servicio de atención en niñez y adolescencia, en un servicio de atención al adulto mayor, en un servicio de atención para las personas con adicciones y en un servicio de participación social y comunitaria. Es importante mencionar que este centro de salud mental comunitaria cuenta con profesionales de diferentes disciplinas, de psiquiatría, psicología, enfermería, asistente social, terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales. Cuenta con un químico farmacéutico porque hay una farmacia en el establecimiento también y por supuesto con personal administrativo. En este servicio de atención en niñez y adolescencia, una de las razones o motivos de consulta más frecuentes tiene que ver con problemas emocionales en niñez y adolescencia, problemas de conducta, pero también problemas del habla y de la comunicación, ¿no? Creo que esto es importante mencionar. También que dentro del documento normativo de funcionamiento de los centros de salud mental comunitaria tienen como sus funciones el de prestar atención especializada ambulatoria a la población infantil y adolescente, ¿no? Por todas estas condiciones clínicas a las que les hago mención, pero también por los problemas psicosociales del que les referí al inicio. Garantiza la continuidad de cuidados, como decía, porque es muy importante tener esa mirada integral de los problemas de salud mental y de las causas que muchas de ellas tienen que ver con los determinantes sociales y que se debe articular no solo con los servicios de protección del MIMS, sino también con los servicios de repente de desarrollo social del MIDIS, ¿no? Entre otros. El de Minedu, por supuesto, también. El acompañamiento clínico psicosocial, el comunitario tiene un equipo que acompaña al equipo del centro de salud, ¿no? Para fortalecer ese sistema de referencia y contrarreferencia, pero también para fortalecer las capacidades del equipo del centro de salud y que puedan ellos también identificar e intervenir para los casos de menor complejidad. E impulsa la participación activa de la familia y la comunidad. Esta atención comunitaria en salud mental de los centros de salud mental comunitaria tienen en su cartera de servicios la detección precoz, la consulta, como les decía, por las diferentes áreas, a realizar psicoeducación, asesoramiento familiar, movilización para la acción comunitaria, la visita domiciliaria. Esto es importante mencionar, ¿no? Que en la norma técnica del comunitario permite que cualquier personal de salud pueda hacer la visita domiciliaria, ¿no? En otros establecimientos o en otros servicios, la visita domiciliaria es prácticamente exclusiva de la enfermera, el enfermero y del asistente social. En este caso no. Puede ser que la persona necesite que el psiquiatra vaya y haga una visita domiciliaria y una atención en domicilio. Es más, también parte de la cartera es, en los casos en donde es posible, hacer una hospitalización en domicilio, ¿no? Para los casos, nuevamente, en donde sea posible realizarlo y el psiquiatra tiene que ir hacia la casa de la persona. Por supuesto, también en de la rehabilitación comunitaria, el soporte comunitario y el seguimiento de casos. Además de los centros de salud mental comunitaria, que es importante hacer mención que en estos 5 años se han podido implementar 154 centros de salud mental comunitario hasta la fecha y el día de ayer salió un decreto de urgencia donde se autorizaba la asignación presupuestal para
poder implementar una cantidad adicional para lo que resta del año. Además de los centros de salud mental comunitaria, también están los módulos de atención al maltrato infantil, más conocido como los MAMIs. Hay 39 MAMIs a nivel nacional y estos están generalmente en hospitales, en algunos casos en centros de salud maternos infantiles, pero sobre todo están en los hospitales y brindan atención, como lo dice su nombre, al maltrato infantil. Quiero ir finalizando ya para ver si hay algunas preguntas con esta diapositiva que nos comparte un poco la mirada en el modelo comunitario y la propuesta establecida en el plan de salud mental, digamos, elaborado por la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud en el contexto del COVID, ¿no? En donde, como ven, para el lado izquierdo está como un gran componente de este plan que tiene que ver con la promoción del cuidado comunitario y el autocuidado de la salud mental. Para poder lograr esta promoción del cuidado y el autocuidado, no solamente personal, sino comunitario, están propuestas algunas actividades relacionadas al apoyo mutuo, a la solidaridad y cohesión comunitaria, a la articulación intersectorial e intergubernamental, a la resiliencia individual y familiar, a la parentalidad positiva, al manejo del estrés y afrontamiento positivo, al entretenimiento saludable y seguro, a la actividad física para la mejora de la calidad de vida de la población, así como a la comunicación social para el autocuidado y cuidado comunitario. Todo esto relacionado a la promoción del cuidado y al fortalecer la salud mental con la cual estamos gozando. Y para el otro lado está más bien el componente relacionado a la atención de los problemas de salud mental. Y esto tiene que ver con el fortalecimiento de los servicios, ¿no? Las actividades están relacionadas también a la identificación de los problemas de salud mental de manera temprana, la identificación activa y el cuidado de la salud mental en el primer nivel de atención, el acompañamiento psicosocial a las personas sobrevivientes por infección del COVID y familiares de personas fallecidas, al cuidado de la salud mental en personas con problemas psicosociales, sobre todo maltrato o violencia, que sabemos que en situaciones como estas se incrementan, al cuidado de la salud mental de personas con trastornos mentales y del comportamiento y sobre todo de población vulnerable como son los niños, niñas, adolescentes, y por supuesto al fortalecimiento de la oferta de los servicios. Y bueno, termino agradeciendo por esta oportunidad, por esta invitación, por la audiencia que me está escuchando y ahora responderé si es que hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Caballero. En este momento quiero dar pase al doctor Horacio Vargas para que nos pueda moderar algunas preguntas que han ido llegando. Doctor Horacio Vargas. Muchas gracias. El agradecimiento a la doctora Yuli Caballero por esta excelente exposición en un tema actual, vigente e importante para nuestra población y efectivamente también para la población mundial. Antes de entrar a las preguntas, debo mencionar que la doctora Yuli Caballero, además de el currículum que se ha presentado, es profesora nombrada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y pertenece a la plana docente de la Maestría en Salud Mental de Niños y Adolescentes, que junto con la Escuela de Posgrado ha organizado esta actividad académica. Ella tiene a cargo 2 cursos, el curso de Teorías Biológicas, Psicológicas y Socioculturales de los Trastornos Mentales y el curso de Epidemiología en Salud Mental. Pero además de coordinar esos cursos, también dicta clases en otros cursos de la maestría. Y precisamente como parte de esta actividad voy a permitirme algunos minutos para comentarles algunos aspectos generales de la maestría en salud mental de niños y adolescentes, cuya primera promoción está terminando justo este mes y estamos en convocatoria de una nueva promoción, convocatoria que hemos abierto nuevamente y que está en curso hasta el 30 de septiembre. Esta maestría de salud mental en niños y adolescentes está dirigida no solamente a profesionales de salud, es decir, no solamente a médicos
a psicólogos, enfermeras, asistentes sociales, obstetrices, odontólogos, sino también a otros profesionales que tienen también una participación importante en la salud mental, ¿no? Y esto incluye profesionales de las ciencias sociales, sociólogos, antropólogos, de las ciencias de la comunicación, del derecho, porque como hemos visto en la exposición, la salud mental tiene diferentes componentes. La salud mental no es exclusiva solamente de psiquiatras y psicólogos, sino interviene en toda una serie de disciplinas. Y en la promoción que está terminando, es una promoción de 24 personas, hay diferentes profesionales, ¿no? La mayoría son psicólogas, pero tenemos también psiquiatras, hay un educador, un licenciado en educación, una abogada, una enfermera, un neuropediatra, una eh, tecnóloga médica, tenemos también una odontóloga que viene del Ecuador, eh, y estamos haciendo una segunda convocatoria. Eh, tenemos 5 inscritos y tenemos vacantes para 30 personas. He visto de que hay más de 100 participantes en esta actividad, que por lo menos 20 se animan y ya podríamos estar empezando el próximo mes. Esta maestría se hace durante 2 años, con 20 meses divididos en 4 semestres de 5 meses cada uno, donde se llevan diferentes cursos que abarcan ciertos aspectos. Vemos aspectos de los fundamentos de salud mental, aspectos clínicos, aspectos relacionados con gestión, con didáctica de la enseñanza y también con investigación, de tal manera que haya una revisión y una formación integral en todo lo que es salud mental. Eh, durante estos 2 años, digamos, las actividades mayormente han sido semipresenciales, eh, hasta que lamentablemente nos cogió la pandemia y todas las actividades que eran presenciales se han tenido que hacer durante el último semestre usando la plataforma Zoom, que es la que estamos usando ahora. Estas reuniones, digamos, de aula se hacen una vez al mes, en tercer fin de semana. Tenemos viernes en la tarde, sábado todo el día y el domingo en la mañana una vez al mes. Y entre mes y mes hay actividades que se hacen a distancia. Eh, si desean mayor información pueden contactarse con la escuela de posgrado sobre aspectos ya más administrativos en cuanto a costos, matrícula. Y como les mencionaba, la inscripción, la postulación se ha prolongado hasta el 30 de septiembre con mira de que más personas se puedan integrar, ¿no? Tenemos ya 5 inscritos. La vez anterior empezamos con 28, terminamos 24 y esperamos tener una concurrencia más o menos similar para este segundo grupo. En esa maestría, que es la única maestría en salud mental de niños y adolescentes, no solamente acá en el Perú, sino también en Latinoamérica. Muy bien, con este pequeño preámbulo pasaríamos a las preguntas. Quizás lo que podríamos hacer es ver primero en el chat si nos pueden ayudar los del equipo de la escuela en ver si han escrito algunas preguntas y quizás agruparlas, sintetizarlas para que la doctora pueda ir respondiendo. A ver, con mucho gusto, doctor. Voy a activar el micrófono. A ver, nos comenta Daniel Yauri, ¿cómo integrar de la mejor manera a los centros de salud
del primer nivel de atención a los centros de salud comunitario, ya que no siempre los profesionales del primer nivel de atención conocen todos estos procesos? Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Es siempre un desafío el poder integrar la salud mental en la salud en general y lo es más aún en el primer nivel porque pareciera que aun cuando en pregrado todos los profesionales de salud, médicos generales, enfermería, hemos llevado curso y formación en salud mental que por razones diversas, y algunos estudios hacen mención que pueden ser también relacionados al estigma, al temor, ¿no? Al que de pronto haya como una decisión mente-cuerpo, salud mental, salud física, y que por diversas razones no es tan fácil internalizarlo en nuestro día a día como si lo hacemos, por ejemplo, con tuberculosis, ¿no? Que sabemos ya las preguntas de memoria, lo buscamos, ¿no? No necesitamos que nos capaciten tanto en esa búsqueda, a diferencia de los problemas de salud mental, ¿no? Entonces, como estrategia que propone el modelo de atención en salud mental es este acompañamiento del cual hice mención, pero no detallé, de los equipos desde los centros de salud mental comunitaria hacia los centros de salud, ¿no? En la actualidad se pide a los equipos de los comunitarios que hagan por lo menos un acompañamiento mensual presencial, además de ese mensual presencial, que en estas condiciones del COVID, por supuesto, de manera excepcional, no pueden ser presencial, ¿no? Pero en tiempos regulares eran presencial y además de eso podían haber llamadas, reuniones virtuales y otras, un centro de salud mental comunitario por 4 centros de salud, ¿no? En un inicio, para justamente poder establecer ese vínculo y no le llamamos como supervisión, no le llamamos como capacitación, sino es como ese acompañamiento, porque entendemos que para que los equipos del establecimiento del primer nivel no especializado puedan también, si es que son los temas relacionados al estigma, ¿no? Reestructurar sus formas de pensar, ¿no? No es solamente con una clase teórica, ¿no? Es también el acompañar en servicio, es el también, si es que es por razones de miedo, de temor, de que no lo han hecho antes, no han intervenido en estos problemas antes, contar, ¿no? Saber que cuento con alguien que tiene de repente más experiencia en el tema, que me va a dar un soporte, una orientación, ¿no? Entonces, lo vincular inclusive, que de lo que hablamos en primera infancia y en los primeros años de vida, también vemos que son muy potentes en las interacciones de los grupos humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decir como respuesta. Gracias, doctora. Luis nos pregunta, ¿la atención de la salud mental en niños debe procurar un enfoque preventivo promocional que comprometa a los familiares? Es en ese contexto, ¿qué se puede hacer cuando existen problemas legales por tenencia de los padres, de manera que dichos procesos no afecten a la salud mental del niño y adolescente? Sí, definitivamente, Luis, la salud mental del niño o niña se ve inclusive desde antes de la gestación, ¿no? Desde antes de la concepción, desde el planificar, el desear, ¿no? Al niño o niña, desde cómo ha sido, ¿no? Y si ya lo vemos en este aspecto que hablaba de los determinantes sociales, esa nutrición o el estado nutricional de esa madre mientras estaba gestando, cómo ha sido el soporte, el apoyo, la participación de ese padre, y si no estuvo el padre, la familia en general, y en el momento del nacimiento y esos primeros años de vida, cómo se han vivido no solo las maternidades, sino las paternidades también, ¿no? Y cómo se ha dado esa crianza en conjunto, ¿no? Cuando esto falla, cuando esto no se da, el que sale más afectado, digamos, además de los adultos, pero que ya maduraron, ¿no? Estructuralmente, ya tuvieron esa oportunidad y el tiempo también de desarrollar su personalidad, pero que el niño está en pleno desarrollo, donde los referentes son esos adultos, no hay ninguna duda que si los padres no han llegado a un nivel de madurez en donde puedan separar, ¿no? Separar su rol de como expareja a su rol de padres, ¿no? Y no puedan lograr o entablar un nivel de comunicación asertiva y madura donde antepongan el bienestar de ese niño y donde de repente buscan a través del niño hacer prevalecer, no sé, intereses o cuestiones propias, por supuesto que el niño y la niña se ve afectada. En ese sentido, el Estado busca a través del niño y de la protección que se debe hacer al niño o niña,
de las mejores, digamos, decisiones en bienestar del niño, o sea, el interés superior del niño, que es uno de los derechos del niño o niña y de la Convención de los Derechos del Niño o Niña al que hace mención y que el Perú está adscrito y por lo tanto también es como parte de lo que debe ser su cumplimiento. Entonces, invocando ese interés superior del niño, el Estado puede determinar algunas acciones en búsqueda de ese beneficio del niño si es que los padres, que en verdad debiera ser su función, no lo hacen, ¿no? Muchas gracias, doctora Caballero. Nos pregunta Roxana, ¿qué aspectos son necesarios prioritariamente trabajar con las familias a nivel comunitario en temas de salud mental? Sí, los aspectos como hablamos en un momento, ¿no? De la salud mental como ese estado de bienestar donde hay que cuidarla, ¿no? Hay que protegerla y hay que promover a esas actividades que nos permiten fortalecerla, ¿no? Y tiene que ver, hablando ahora de niñez y adolescencia, con la parentalidad positiva, crianza con ternura, competencias parentales o el término que se le quiera dar, porque este varía de acuerdo a cada uno de los enfoques, pero que tiene que ver con brindarle seguridad al niño, brindarle protección y cuidado, ¿no? Los padres no nacemos sabiendo siendo padres, entonces vamos aprendiendo a conocer a nuestros hijos, ¿no? Identificamos el distinto tipo de llanto y el mensaje que hay detrás de cada tipo de llanto y vamos conociendo también cómo consolar a nuestro niño, qué necesidades tiene nuestro niño y a través de ese conocimiento que vamos teniendo los padres, también vamos ayudando a nuestros niños a que vayan conociéndose, a que vayan regulándose, ¿no? Entonces, esto es fundamental en esos primeros años de vida y cuando el niño va creciendo van habiendo consideraciones distintas. Si hablamos de un adolescente, por ejemplo, donde hay mayor protagonismo de los pares, ¿no? De los amigos, del aspecto social, a diferencia de un niño mucho más pequeño, entonces los padres también tenemos que ir flexibilizando nuestras formas porque muchas veces venimos con la manera como hemos sido criados y no necesariamente esa es la manera que permite el desarrollo máximo de las personas, ¿no? Muchas veces, varios de nosotros seguro, hemos visto o hemos estado criados bajo un modelo un poco más autoritario, más punitivo, ¿no? Y en donde la evidencia en la actualidad muestra que esos no son los mejores modelos que permitan a la persona a poder desarrollarse con mayor plenitud. Entonces, todos estos aspectos promocionales son muy importantes de trabajar, como decía, desde la gestación e inclusive antes de la gestación, y más aún en esos primeros años de vida, nunca es tarde, y entonces todo esto de lo que hablaba de autocuidado, parentalidad, entretenimiento saludable, actividad física como forma de mejorar la calidad de vida, cohesión familiar, cohesión comunitaria, ¿no? Se debe trabajar también con la mirada del curso de vida, que igual, aun si no es en esos primeros años de vida, lo hago cuando el niño tiene 6 o 7, nunca es tarde, ¿no? Igual va a ayudar para las otras etapas de esta persona. Eso podría mencionar, no sé si respondí. Muchísimas gracias, doctora. La importancia de tener a los determinantes sociales en todo este contexto. Muchísimas gracias. Si el doctor Horacio quiere dar algunas palabras finales, por favor. Sí, agradecer a todas las personas que nos han escuchado, especialmente a la doctora Yuli Caballero, invitarlos para el próximo jueves a las 7 de la noche. Vamos a tener un conversatorio donde van a estar varios egresados de la maestría para que cuenten sus experiencias en la maestría. Estamos invitando a un estudiante, a un egresado de cada profesión para que pueda hablar acerca de las expectativas que tenían antes de la maestría y cómo ha sido, digamos, esta experiencia de estos 2 años durante la maestría, qué utilidad ha tenido la maestría dentro de su actividad profesional. Igualmente reiterar la invitación a todos ustedes para inscribirse en la maestría. Como les decía hace un momento, tenemos 30 vacantes, todavía nos quedan
sea, son 30 vacantes en total, tenemos 25 cupos todavía disponibles y la inscripción cierra el 30 de septiembre, entonces todavía tienen tiempo suficiente para poder inscribirse. Finalmente, reiterar el agradecimiento a la doctora Yuli Caballero por esta excelente exposición. La doctora Caballero, como les decía, es parte de nuestra plana docente. Van a poder conocerla mejor si se inscriben y escucharla, si se inscriben a la maestría. Y gracias también a la escuela de posgrado por estas actividades que venimos realizando. Hemos quedado en este mes a hacer una actividad una vez a la semana para poder compartir diferentes temas y también para irles explicando acerca de la maestría que estamos en convocatoria. Buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Horacio, a la doctora Yuli Caballero, por la brillante exposición. A nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, les damos el cordial saludo a nuestros ponentes, al moderador de este evento, además a todos los participantes, y los seguimos invitando a seguir estos webinars organizados por nuestra universidad. Muchísimas gracias con todo y hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.